Voy a dar comienzo a mi Ateneo. Este Ateneo lo hice en mi rotación por bacteriología acá en el Laboratorio Central, doctora Francisca Cledi Luna de Bolsi. Se titula como Neisseria gonorrea, una superbacteria, un gran desafío. Yo soy la bioquímica R2, Luciana Dominici, de la Residencia de Bioquímica Clínica de Chaco. No pasa. Para comenzar, antes de entrarnos en lo que es el Ateneo en sí, les quiero contar un poco unos datos que publicó la OMS en el año 2024, lo cual me pareció muy importante destacar porque a nivel mundial las infecciones de transmisión sexual tienen una gran prevalencia, pero no solo tienen una prevalencia, sino que tienen una carga muy importante de morbimortalidad. Entonces, quería contarles un poco de los números que se obtuvieron a nivel de ese año. ¿Qué es este cartelito? Ahí está. Entonces, en el 2024 se obtuvo que por día más de 1 millón de personas contrae alguna infección de transmisión sexual. Entre estas, dentro de este millón de personas, se obtuvo que 400.000 obtuvieron la infección de clamidia, tricomona, sífilis o gonorrea. Las cuatro son infecciones que tienen tratamiento y tienen cura, pero muchas de estas son asintomáticas, entonces la mayoría de estas personas portan la infección, pero no lo conocen, por lo tanto no se tratan y sí la pueden transmitir. Otro dato muy importante es que más de 500 millones de personas tienen una infección por el herpes virus, como así también aproximadamente se obtuvieron por el virus del papiloma humano 300.000 muertes por cáncer de útero por año. Entonces, en este número estamos considerando solo las muertes femeninas, sumado a esto los casos masculinos que tienen la infección. Y por último, que aproximadamente 1 millón de embarazadas en el año 2022, perdón, tuvieron infección de sífilis, la cual no fue tratada, lo que llevó a tener complicaciones en aproximadamente 400.000 partos. Complicaciones en el recién nacido, que ya sea le dio afección a lo largo de su vida o bien muerte perinatal. Este es el link donde obtuve los datos, es básicamente la página de la OMS. Y a su vez, quería comentar que la OMS publica algo que se conoce como lista de patógenos prioritarios con la intención de remarcar el impacto que tienen las resistencias de los antibióticos. Y lo que se estableció fue que en 2019 aproximadamente hubieron 5 millones de muertes debido a esta multiresistencia, es decir, por microorganismos que no pudieron haber sido tratados por ningún antibiótico. Y esto principalmente afecta a los países de bajo y mediano ingreso. Entonces, esta lista de patógenos prioritarios se va actualizando a lo largo de los años, incluyendo o sacando algunos microorganismos. Me pareció importante esto porque a partir del 2024 en esta lista de patógenos se incluyó a Neisseria gonorrea. La incluyeron en el grupo de alto riesgo y esto se debe a que tiene una gran cantidad de resistencia antimicrobiana, es multiresistente, entonces ahora se la considera como un microorganismo de alto riesgo en el cual hay que hacerse una vigilancia epidemiológica. Pero bueno, solo a modo de comentario que está incluida en el grupo de alto riesgo, pero también tiene un grupo crítico y también tiene un grupo de medio riesgo. ¿Cuál es el objetivo de hacer esta lista de patógenos prioritarios? Es simplemente para poder tener una idea a dónde abocar lo que son inversiones, tanto médicas, políticas o el tiempo de las investigaciones que se necesitan en cada uno de estos tratamientos. Bueno, solo eso, a modo de comentario que a partir del año pasado está Neisseria gonorrea en la lista de alto riesgo. Ahora sí, el Ateneo en sí. Para esto les voy a contar un poco lo de la tabla de contenidos, donde vamos a hablar primero del microorganismo y su patogenia, del aislamiento y la identificación del mismo, su antibiograma, cómo se realiza y los mecanismos de resistencia que tiene este microorganismo, violencia y que se obtuvo en hombres y mujeres en el Laboratorio Central de Salud Pública de Chaco, las conclusiones y por último la bibliografía. Entonces, vamos a adentrarnos en lo que es la Neisseria gonorrea. Este microorganismo tiene como único hospedero el ser humano, es un hospedero natural y tiene afinidad por unirse a las mucosas.
Principalmente a las mucosas del cérvix, del útero y de las trompas de falopio en la mujer y en la uretra en el hombre, pero también puede adherirse a otras mucosas como es la faringe, puede ser la conjuntiva, también se lo ha encontrado en las articulaciones. Entonces, no nos quedemos solamente que es una enfermedad que va a afectar a las primeras mucosas que nombré. Este es un diplococo gram negativo, tiene un crecimiento lento y es muy difícil de cultivar, pero mientras se le dé el medio y las condiciones adecuadas, crece bien y es un patógeno intracelular facultativo. ¿Qué es eso? Mm. Los pacientes son frecuentemente asintomáticos, la mayoría de ellos, pero suelen presentar síntomas. Estos síntomas van a incluir lo que se conoce como cervicitis en las mujeres y puede dar uretritis, faringitis y proctitis en ambos sexos. Bueno, pero como dije, principalmente son asintomáticos y esto puede llevar a la mujer que desarrolle, que no se trate y que desarrolle lo que se conoce como enfermedad inflamatoria pelviana, que esto va a llevar a embarazos ectópicos, a abortos espontáneos e incluso a la infertilidad. Y en el caso de los hombres, puede llevar a epidimitis, proctitis y también lo que se conoce como estenosis uretral, que da algunos de los síntomas que puede presentar el hombre. A su vez, estos serían los signos y síntomas que se dan en las mucosas más habituales, pero como dije, también puede estar en otras mucosas, como por ejemplo la conjuntiva, dando conjuntivitis, en la faringe, dando faringitis, o en las articulaciones que da una artritis, pero que generalmente es monoarticular, es decir, va a ser en una única pierna, por ejemplo, solo la izquierda y no la derecha. Eso es lo que da bastante sospecha de que puede ser artritis monocócica. Ahora hablando de la patogenia. Esto me parece muy importante nombrarlo porque mediante la patogenia que tiene el microorganismo es que se dan todos estos signos y síntomas que yo nombré anteriormente. Para esto elegí hacerlo como un dibujito, el cual está bastante lindo. Qué horror, ¿cómo se ve? Sí, sí, sí. Se da principalmente en dos etapas, una etapa uno que es la adherencia y una etapa 2 que es la invasión. Vamos de a poquito igual. La adherencia es principalmente por lo que se da principalmente por la proteína OPA o el pili tipo 4, que lo que permite es que se adhieran a células, tanto ciliadas como no ciliadas, principalmente, como dije, en esas mucosas que nombramos. Esta adherencia lo que va a permitir es que el microorganismo forme microcolonias o bien biofilms en la superficie del epitelio, pero también va a permitir que éste, mediante transitosis, pase al interior de la célula, donde se puede quedar o bien romper las vesículas y salir a la matrix subendotelial. Entonces, durante estas dos etapas de adhesión y transitosis se va a dar lo que sería la invasión del microorganismo y va a permitir la expresión de principalmente el lipoligosacárido. Es uno de los componentes más antigénicos que tiene este microorganismo, pero también vesículas de membrana externa, es lo que vemos acá como los OMBs. Esto lo que permite es la activación de receptores tipo TOL que genera una gran cadena de quimiosinas y citoquinas, que es todo lo que podemos ver acá. Y esto lo que permite es la quimiotaxis de los neutrófilos. Esta es muy abundante, es una gran cantidad de neutrófilos que se van al sitio de infección, que lo que pueden fagocitar al microorganismo. Entonces, nosotros podemos ver el microorganismo suelto o bien dentro de los neutrófilos, los cuales van a pasar a través de un pasaje hacia la superficie de la mucosa y es lo que va a dar la secreción tan característica que tienen los pacientes que presentan síntomas de gonorrea. Y a su vez, esta gran respuesta inflamatoria va a dar estos síndromes inflamatorios que se generan en ambos sexos. Bueno, esto es más de lo que dije. La secreción purulenta. En el hombre es muy común que se presente disuria o la descarga uretral, o sea, esas secreciones características. Ahora vamos a hablar de lo que es la toma de muestra. La toma de muestra va a depender de, obviamente, el sitio de infección donde se estaba sospechando, pero es indispensable que la muestra, una vez que se recolecta, inmediatamente se la coloque en el medio de cultivo, o bien, si esto no es posible, si se tiene que trasladar hacia otro laboratorio, esto se lo haga en el medio de transporte correspondiente.
el cual es Amis con carbón activado o el medio Stuart, que es el que se utiliza acá en el laboratorio. Entonces, independientemente que se inocule o se transporte la muestra, es necesario que se la tome con el, me- el- el material adecuado, que este sería hisopos de dacronorrayón o bien de algodón, pero con carbón activado, porque el algodón tiene ácidos grasos que son fuertes inhibidores del desarrollo de este microorganismo, por lo tanto es necesario que esto no esté presente. Las muestras principales van a ser el exudado uretral, en el caso del hombre. El primer chorro miccional se utiliza cuando el hombre no tiene este exudado uretral, principalmente porque los 10 primeros mililitros de la orina son equivalentes al exudado uretral. Y en el caso de la mujer se utiliza la muestra del endocervix. Estas son las más frecuentes, como dije, pero también pueden haber muestras de conjuntiva, muestras de faringe, dependiendo de lo que se esté sospechando. Lo primero que se hace en la muestra, luego de inocularla, es el examen en fresco, donde nosotros vamos a ver la respuesta inflamatoria, las células, vamos a ver si existen otro tipo de componentes en la muestra, como levaduras, pueden haber otros microorganismos de transmisión sexual, como por ejemplo las tricomonas, y nos va a permitir tener una idea de lo que es la calidad de la muestra, más que nada. Luego vamos a hacer una tinción de Gram, que en esta vamos a ver una de las características más importantes del microorganismo, que es la observación de un diplococo Gram negativo. Este, como yo había comentado en la patogenia, podía estar dentro o fuera de los neutrófilos, lo cual también se lo puede observar en el Gram. Y esto es muy importante cuando la muestra proviene de un varón, de un exudado uretral, porque si nosotros observamos estos diplococos Gram negativos, intra y extracelulares, ya tenemos un diagnóstico presuntivo. Entonces ya se le puede dar al médico un informe preliminar de lo que estamos observando, es decir, que estamos viendo algo compatible con Neisseria gonorrea. En el caso de la mujer, o cuando la muestra es de una proctitis, o sea, del ano, no se puede hacer este informe preliminar por el hecho de que, primero y principal, la mujer tiene otras Neisseria saprófitas, pero también porque son muestras más sucias, es decir, tenemos otros cocos bacilos gram negativos que nos van a estar interfiriendo con lo que nosotros queremos buscar. Entonces, no se puede hacer este informe preliminar y se tiene que seguir el aislamiento del microorganismo. En los hombres también, pero ya se puede emitir este informe preliminar. Ahora vamos a ir al cultivo. En el cultivo se utiliza el agar selectivo que contiene agentes antimicrobianos, que es Taller-Martin. Ese es el que utilizamos acá. Existen otros, pero bueno, el más común es Taller-Martin. Como dije, este tiene antimicrobianos, pero tiene otros componentes. Su base va a ser el agar GC, pero también tiene un suplemento Britalex o Isobitalex, que tiene cisteína, tiene guanina, o sea, tiene aminoácidos, nucleótidos, que lo que permite es aportarle al microorganismo todos los nutrientes que necesita. A su vez, tiene también hemoglobina bovina al 2%, en solución al 2%, que es el enriquecimiento que más necesita el microorganismo. Y como dije, también tiene un complemento de antimicrobianos, lo que es indispensable para inhibir el desarrollo de otros microorganismos que son de más fácil crecimiento. Este complejo de antimicrobianos se conoce como BCNT, que es vancomicina, colistin, nistatina y trimetoprim azul. Y bueno, y en este medio el microorganismo crece bien en las condiciones adecuadas. Estas condiciones son un cultivo de 48 horas a 35-37 grados centígrados con una atmósfera de humedad relativa y de dióxido de carbono, al 5% más o menos. Una vez que se obtuvo un desarrollo del microorganismo que tiene colonias muy características, son colonias que se conocen como gotas de rocío, se va a pasar a hacer la identificación presuntiva. Esta identificación presuntiva es, primero y principal, la observación de la colonia en el gram de diplococos gram negativos. Luego se va a pasar a hacer lo que se conoce como la prueba de la oxidasa, que es positiva para el gonococo, donde es una prueba muy sencilla y muy rápida de hacer, que se hace una suspensión del microorganismo en una cantidad muy pequeña de solución fisiológica y se coloca el disco de oxidasa. Y esto nos da un color fucsia casi inmediatamente. Y luego se puede hacer la prueba del superoxol, que lo que se hace es hacer una suspensión del microorganismo con peróxido de hidrógeno al 30%. Se puede colocar la colonia en el superoxol o bien colocar la colonia en un portaobjetos y luego colocar el superoxol, pero lo que se va a ver es
un burbujeo blanco bien fuerte, bien persistente. Es muy característico el burbujeo que tiene este microorganismo. Entonces, hasta acá tenemos una identificación presuntiva, pero no es confirmatorio esto. Para poder tener una identificación confirmatoria, lo que se hace son las pruebas de identificación confirmatoria, que son la fermentación de los azúcares. Esta fermentación de los azúcares se hace en un medio que es CTA, cistatina triptasa, que va a contener un 1% de azúcar. Se hace en cuatro tubos, digamos, uno donde el azúcar es glucosa, otro maltosa, sacarosa y lactosa. Y el gonococo únicamente puede fermentar la glucosa. Esto es lo que nos permite diferenciarlo de otras miserias que no fermentan ninguno o fermentan algunos más. Después, otra forma de tener una identificación confirmatoria, que es lo que tenemos acá en el laboratorio central, es a través de biología molecular. Acá lo que se tiene es el equipo del BDMAX. Esto es una imagen esquemática nada más. ¿Qué es lo que tiene para detectar el gonococo? Es un panel de 3 microorganismos, donde se puede detectar Clamidia trachomatis, Neisseria gonorrea y Trichomonas vaginalis. Entonces, el panel puede detectar cualquiera de los 3 microorganismos en una misma muestra, en una misma corrida. Lo que se hace es obtener la muestra en estos tubitos de recolección que lo provee el equipo y las muestras se toman en Torunda. También lo provee el equipo. Las muestras que están validadas para este panel son muestras de primer chorro miccional, que como dije es equivalente al exudado uretral, muestras vaginales de el fondo de saco, que es lo ideal para tricomonas vaginalis, muestras del cuello del útero, o sea, bien del endocervix, que es ideal para clamidia y Neisseria gonorrea, y también pueden utilizarse líquidos citológicos que serían la misma toma de muestra que para el PAP, pero no es el PAP en sí. Esto se provee en un buffer específico que tiene el equipo. Una vez que se obtuvieron las muestras, lo que se hace es sacar el rack del equipo y se va a colocar la muestra en el rack y el panel de reacción, se podría decir. Entonces, esto es a nivel esquemático, qué es lo que sucede, que lo voy a comentar muy rapidito nomás, pero este es el tubo de reacción, donde lo que se va a hacer es tener contacto de la muestra con los líquidos de extracción de ADN y este ADN extraído se va a unir a las microesferas que van a estar en este tubito. Una vez que se extrajo el ADN y se unió a las microesferas, va a pasar por procesos de elusión y neutralización para entrar en contacto con la master mix, que está en esta posición 2. Y que la master mix va a ser rehidratada por esta solución que estaría en el tubito 3. Todo esto, todo este panel toda esta reacción se va a dar en el tubo de reacción y lo va a hacer directamente el equipo. O sea, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos el tubo, colocamos el panel, colocamos los distintos tubitos, que este por ejemplo es la Master Mix, acá se colocarían las microesferas, y una vez que colocamos todo, ponemos el rack en el equipo. El equipo solo, una vez que nosotros lo colocamos y se le da inicio, va a hacer todo lo que yo les comenté anteriormente. Y una vez que hace toda la mezcla en el tubo de reacción, lo que hace es pipetear un volumen específico y llevarlo al cartridge, que es el cartoncito de reacción donde se va a dar la PCR en sí, o sea, la amplificación y demás. Y una vez que se hacen los ciclos respectivos, dura 2 horas, 2 horas, sí. El equipo va a dar los resultados. ¿Cómo hace toda esta amplificación? Gracias a que los ADN dianas van a tener sondas de hidrólisis y hibridación eh, específicas para cada uno de estos ADN diana. Estas sondas lo que permiten están unidas en un extremo al fluoróforo, que es lo que nos va a dar la señal fluorescente, que es lo que el equipo mide, y unidos a un extintor. Este extintor hace que todas las sondas dianas que no se hayan unido al ADN no den fluorescencia. Y una vez que esta sonda se puede unir al ADN, se elimina en esa unión el extintor, dando la señal de fluorescencia. Lo característico que tiene es que 2 dianas para Clamidia trachomatis, las cuales se van a medir en un mismo canal óptico. 2 dianas para Neisseria gonorrea, que se miden en canales ópticos diferentes. Esto es muy importante. Y
Hay una diana para Tricomona vaginalis que se lee en un único canal óptico. ¿Por qué es importante dónde se miden las señales? Por el hecho de que para tener un positivo de Clamidia trachomatis se necesita que el positivo esté en una sola diana. ¿Por qué es esto? Porque se miden en el mismo canal óptico. El equipo no puede diferenciar cuál de las dos dianas es la que está dando la señal. En el caso de Neisseria gonorrea, se necesita que dé el positivo en ambos canales ópticos para que sea detectable. Y bueno, y Tricomona tiene uno solo, así que basta con que dé ese positivo para que sea detectable. Los resultados pueden ser detectable o no detectable, es decir, cuando haya o no haya ADN, no resuelto, indeterminado o serie incompleta. Estos tres, digamos, es cuando el equipo no pudo dar un resultado, ya sea por falla del equipo, por presencia de inhibidores en la muestra y demás. Pero bueno, en estos casos no se puede informar un resultado, digamos. Solo para mostrarles cómo se vería un positivo, este es el canal óptico para Clamidia trachomatis y se pueden acá ver los ciclos de reacción y acá la fluorescencia y acá se puede ver como en el ciclo 30 comienza a subir la fluorescencia. Esto es un positivo para clamidia. Este es uno de los canales ópticos para Neisseria gonorrea, donde podemos ver también que en el ciclo 30 empieza a subir la fluorescencia. Este es para Tricomona vaginalis, en el ciclo 25 empieza a subir. Y este para el otro canal óptico de Neisseria gonorrea. Esto, por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención, es algo que vimos y fue el positivo para los tres microorganismos en una sola paciente, lo cual me llamó la atención, digamos, que es posible hacer en una pasada, en 2 horas, o sea, me gustó mucho poder haber visto esto. Y bueno, y esto solo a modo de comentario es que el equipo, como tiene canales ópticos para cada uno de los microorganismos y cada una de las ondas, tiene un control de calidad, o sea, un control de reacción, mejor dicho. Este control es esta gráfica que se va a leer en los 5 canales ópticos donde se lee cada una de las ondas. Entonces, para que se pueda dar el resultado, tiene que haber una lectura positiva en este control. Bueno, estos son los gráficos que se analiza, pero bueno, también el equipo te da detectable o no detectable. Ahora bien, el antibiograma del microorganismo se hace en un medio específico, no se hace en el Muller Hinton como cualquier otro microorganismo, se hace en el agar base GC, que es la base que tiene el Taller Martin que nombré anteriormente, y en este caso únicamente tiene el suplemento al 1% de Isovitalex o Britalex, que es el que comenté antes. No va a tener el 2% de hemoglobina y tampoco va a tener el panel antibiótico. Y esto, a diferencia del cultivo de aislamiento que es de 48 horas, ahora tenemos un cultivo de 20 a 24 horas a 37 grados centígrados, pero manteniendo esta atmósfera de dióxido de carbono y humedad. ¿Qué antibióticos se van a probar? Estos son los antibióticos que se deben probar. Penicilina, cefixime y ceftriaxona, que son cefalosporinas de tercera generación, tetraciclina, ciprofloxacina y acitromicina. ¿Por qué está subrayada ceftriaxona? Porque la quería destacar, digamos, porque es el antibiótico que se da como tratamiento empírico. En la actualidad se da únicamente ceftriaxona. Va a variar la dosis, o sea, los miligramos que se van a dar, según el consenso al cual está adherido cada uno de los países, y en algunos países es tratamiento dual ceftriaxona y acitromicina. Pero bueno, ceftriaxona es el tratamiento empírico y es una tercera generación de vía de administración intramuscular. Solo en el caso de que no se tolere el tratamiento con ceftriaxona, ahí se va a dar el cefixime, que como dije también es una céfalos de tercera generación. ¿Qué sucede? ¿Por qué es importante hacer el antibiograma de Neisseria gonorrea? Porque, como dije anteriormente, es un microorganismo que en la actualidad está teniendo mucha resistencia a muchos antibióticos, entonces es indispensable, a pesar de tener un tratamiento empírico que el médico se lo va a dar al paciente, hacer una vigilancia epidemiológica. ¿Cuáles son estos mecanismos de resistencia que puede tener Neisseria? Puede tener una beta-lactamasa plasmídica de tipo penicinilasa, que lo que va a hacer es hidrolizar el anillo beta-lactámico. Estas son cepas que se conocen como cepas PPNG y produce una blea de tipo TEM1. También podemos tener una resistencia a las tetraciclinas, que puede estar sola o bien acompañando a las cepas PPNG. Y esta resistencia a las tetraciclinas van a ser por adquisición de un plásmido. Este plásmido son los plásmidos TET-M
y a estas cepas se las conoce como tRNG. Y lo que hace este plásmido es modificar el sitio blanco ribosómico al cual se va a unir el antibiótico. Entonces no lo deja actuar. Entonces hasta acá vimos dos tipos de mecanismos de resistencia: modificación del sitio blanco o inactivación del antimicrobiano. Después tenemos otro tipo de resistencia que es a las quinolonas, es una resistencia cromosómica por mutaciones en los genes GIR-A o GIR-B, que son los genes para la topoisomerasa 2, o el par-C, que es para la topoisomerasa 4. Estas son los sitios de unión de las quinolonas y las fluoroquinolonas. Entonces, es otro mecanismo de resistencia donde se modifica el sitio blanco. Ya hablando de la resistencia cromosómica a los beta-lactámicos, no solo tenemos modificaciones del sitio blanco, sino también tenemos modificaciones a nivel de sobreexpresión de bombas de flujo o alteración de las porinas. Entonces, tenemos distintos genes que pueden actuar a nivel de los beta-lactámicos, que tenemos gen PEN-A, PEN-B, PON-A y METR-R. Para esto me pareció más importante, porque no es algo que escuchemos tanto, poner una imagencita. Esta imagencita muestra que el gen PEN-A, también el PEN-B, actúan a nivel de las PBP, modificando el sitio de unión del antibiótico. Después tenemos el POR-B, que va a actuar a nivel de las porinas, inhibiendo el ingreso del antibiótico al microorganismo. Y después el METR, R es en el caso de la cefalosporina, que lo que hace es una sobreexpresión de bombas de flujo, favoreciendo el egreso del antibiótico, o sea, sacar el antibiótico del microorganismo. Y bueno, estos son todos mecanismos de resistencia que pueden tener expresión en mosaico o no mosaico, pero bueno, no me voy a entrar en esto, pero esta expresión va a afectar a la resistencia que tenga el antimicrobiano. Y por último, tenemos una resistencia a los macrólidos. Esto también es por mutaciones cromosómicas y que afectan al sitio blanco, o bien una sobreexpresión de las bombas de flujo. También tengo una imagencita, o sea, pueden afectar el sitio blanco, que en este es el ribosoma, afecta a la subunidad 23S. Y también tenemos sobreexpresión de bombas de flujo sacando el antibiótico del microorganismo. Entonces, por esto tiene tantos mecanismos de resistencia que es importante hacer una vigilancia epidemiológica. Ahora bien, para comentarles, en mi estadía en el servicio de biología, me llamó la atención los positivos que habían de Neisseria gonorrea. Yo no sabía que era así la situación. Entonces, quise ver cuál era la prevalencia de Neisseria gonorrea en el Laboratorio Central de Salud Pública de Chaco. Esto lo hice desde el periodo desde enero del 2024 hasta abril del 2025. Lo que pudimos obtener fue que las mujeres se hizo un total de exudados de 11.831. A todos estos exudados, independientemente del pedido o la sospecha del médico, si tiene o no tiene sospecha de gonorrea, a todos se le hace la búsqueda de Neisseria gonorrea, en los cuales tuvimos un total de 10 positivos. Esto nos dejó una prevalencia de 0,085%. Esto es muy distinto a lo que podemos observar en los hombres, donde se hicieron un total de 81 exudados, obteniendo un positivo para 43 de ellos, es decir, una prevalencia del 53%. Esta gran diferencia no es tanto por el microorganismo y que afecte más o menos a los hombres, sino más bien por el hecho de que a los hombres se le va a hacer la búsqueda de Neisseria gonorrea porque ya viene con ese pedido de búsqueda. Entonces, en estos casos, lo que se hace, además de la toma de muestra del exudado uretral o bien del primer chorro, en el caso de que no tenga secreción, se le hace además la búsqueda del reservorio faríngeo. ¿Por qué? Porque en el año 2002 el CDC recomendó la búsqueda de Neisseria gonorrea en la faringe como reservorio o portadores, por el hecho de que a nivel de la faringe nosotros tenemos otras Neisseria saprófitas y el gonococo tiene una gran capacidad por adquirir plásmidos de resistencia, es decir, adquirir genes de resistencia. Esto lo que lleva es a que se generen, digamos, estas multiresistencias en Neisseria gonorrea.
no solo puede adquirir las resistencias de las otras Neisseria saprófitas que tenemos, sino que también puede adquirir de otros microorganismos, como por ejemplo los estreptococos. Entonces, la búsqueda en el reservorio faríngeo hay que hacerse en todos los pacientes que se le sospeche Neisseria gonorrea. En este caso se le hace a todos los hombres porque al hombre se le hace la toma de muestra solo si viene con ese pedido, o sea, es una de las pocas razones por la que vienen los hombres, a diferencia de la mujer, que se le hace la búsqueda a cualquier mujer embarazada, adulta, joven, a todas se le hace la siembra en Taller Martín. Pero en el caso de que la mujer venga con sospecha de gonorrea, en ese caso sí se le va a hacer la búsqueda del reservorio faríngeo. Entonces, siempre que se tenga sospecha, se hace el cultivo del exudado y el reservorio faríngeo. Bueno, ya hablando de las conclusiones, quería comentar, digamos, hacer hincapié principalmente en la alta prevalencia que se tiene en la Neisseria gonorrea y conocer la gran capacidad de desarrollo de multiresistencia que tiene. Lo que lleva a que me parece indispensable que se haga un diagnóstico oportuno, una detección precoz, con la intención de disminuir su transmisión. No sé si cortar y frenar, porque es muy difícil eso, pero sí, aunque sea disminuirla. O bien agarrarla a tiempo para evitar que se siga transmitiendo y evitar las complicaciones de todos los signos y síntomas. Y si bien el tratamiento es empírico, el médico va a tratar por los antibióticos de primera línea a los pacientes, me parece indispensable que se haga el antibiograma como vigilancia epidemiológica para que estas guías que establecen el tratamiento empírico puedan ir actualizándose a lo largo de los años mediante esta vigilancia. Y bueno, hacer hincapié en lo importante que es la educación sexual, la prevención de la transmisión de las enfermedades y los tratamientos de todos los contactos de riesgo de los pacientes positivos y demás, me parecen indispensables en el abordaje que se tenga de esta infección. Bueno, acá les presento la bibliografía que utilicé a lo largo de este Ateneo y bueno, muchas gracias.